Vamos a compartir pantalla para continuar. Entonces, continuamos estudiando, como es costumbre los miércoles, la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a ver algunas citas de las que Pablo utilizó. em, Seguramente, como ya lo conocemos, en aquellos tiempos la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, pero sí se tenían escritos de la ley, y él utilizó alguno de estos apartes para demostrarle a los que estaban apegados a la ley de Moisés, específicamente a los de la circuncisión, que no tenía sentido si ya Cristo había venido, no tenía sentido seguir obedeciendo a la ley. Inicialmente vamos a leer Habacuc capítulo 2 versículo 4. Aquí nos dice la palabra de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Específicamente, el apóstol Pablo utilizó esta última frase que estoy enseñando acá con el cursor. El justo por su fe vivirá. Y esta es la diferencia que usted y yo podemos encontrar entre la ley y la gracia. Con la gracia encontramos el favor de Dios. A pesar de lo difícil que de pronto algunas personas hayamos vivido, hemos cometido tal vez muchos errores, la mayoría de nosotros. Hemos dicho cosas que hoy nos arrepentimos de haberlas dicho. Hemos ofendido, hemos hecho tropezar a personas, pero a pesar de eso, en la gracia tenemos una oportunidad. La ley era implacable. Necesitaba, para que la persona pudiera vivir en rectitud, justamente para que pudiera ser justificada, debía obedecer absolutamente toda la ley, algo que era imposible de cumplir porque la ley tenía unos mandamientos de orden superior. Ya hemos demostrado aquí que la ley no es mala porque nada de lo que Dios hizo puede llamarse malo, pero era tan superior esa ley que nuestra naturaleza humana nunca pudo estar a la altura porque tenemos una naturaleza de pecado. Entonces, la diferencia entre la ley y la gracia es eso, que con la gracia tenemos el favor de Dios. Con la ley no se pudo obtener porque para poder tener el favor de Dios desde la ley, esta debía ser cumplida totalmente a cabalidad, como Dios lo había ordenado, y eso solamente Jesús pudo lograrlo. Ahora, el texto que estamos citando, eh,
En el tiempo de Habacuc se menciona en un contexto muy diferente al del apóstol Pablo, porque en el tiempo de, de Habacuc el pueblo estaba cautivo en Babilonia y lo que Habacuc quiere decir, para ellos la salvación era la liberación, el rescate de Babilonia. Es decir, la salvación para ellos era ser devueltos otra vez a su tierra, a lo que es el territorio de Judea, lo que comprende Jerusalén, bueno, que en ese tiempo se llamaba Judá. Para ellos la salvación era eso. Y el que era justo, ese iba a recibir literalmente la salvación. Iba a regresar de vuelta a Jerusalén. Pablo lo habla en un sentido más espiritual. La vida a la que se refiere Pablo es la vida eterna. La salvación viene siendo el rescate por del pecado, el rescate del pecado. Ahora, este texto, no solamente en Gálatas no se menciona o se menciona directamente, pero también es mencionado en otros apartes. Por ejemplo, vamos a Romanos 1:17, que estoy seguro que quienes han dedicado un poco de su vida a la evangelización, seguramente le habrán citado este texto a la persona que están evangelizando. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde estaba escrito? Tal vez en los pergaminos, en los rollos, donde el apóstol Pablo seguramente había leído muchas veces porque él era fariseo y era conocedor de la ley y los profetas. Entonces, acá lo que el texto nos está diciendo es que la justificación, es decir, lo que el apóstol Pablo pretende demostrar en Gálatas, aquí hay una afirmación correcta. La justificación, el ser declarado inocente de nuestros errores, venía directamente por la fe. Aquí dice que en el Evangelio la justificación empieza y termina con la fe. Y remata citando lo que dice Habacuc, lo que está tratando de decir en Gálatas y que aquí en Romanos, porque también en Roma hubo esta discusión entre judíos y gentiles. Estas personas prácticamente se dispersaron por todos los lugares donde había una iglesia cristiana para hacerles creer que además del bautismo, además de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, debían ser circuncidados. Entonces, por eso el apóstol Pablo también a la carta a los romanos le cita este texto. Vamos ahora a Hebreos, momento, que si escribo incorrectamente no me da la cita. Hebreos 10:38. Acá nos dice, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. Vemos aquí la importancia de tener fe. Dice que el justo vivirá por fe, pero también está diciendo que la persona que una vez recibe esta fe no, no debería, no vamos a decir no puede, porque hoy en día el ser humano cada día se siente con más libertad de renunciar a un conjunto de creencias e ingresar a otras, y muchos quieren llevar la relación personal con Dios, esa intimidad con Dios, muchas veces de manera folclórica, y estamos acostumbrados a que muchos seres humanos quitan las reglas y ponen las reglas y violan las reglas también. Entonces yo prefiero decir no debería renunciar a la fe. ¿Por qué? Porque si renuncia a la fe, entonces para Dios, ni siquiera para mí que les estoy trayendo esta enseñanza hoy, para Dios, esa persona es calificada como un cobarde y no es del agrado de Dios, porque el querer adulterar la fe, el querer mezclarla con otras cosas, alguna vez algún amigo refiriéndome una historia de alguien que se estaba separando del esposo, el esposo no quería vivir con ella, era una mujer, le pidió el favor al hermano que la llevara, le acompañara donde una hechicera para amarrar al hombre. Y lo que la mujer dijo cuando al ver la cara del otro que también era creyente, pues es que Dios a veces necesita que lo ayuden. Qué cosa, qué afirmación carente de fundamento he escuchado. Entonces, el querer, a lo que quiero llegar con esto es el querer adulterar la fe, el querer ayudar la fe, ayudar a Dios con otras cosas, o el querer sustituir las creencias que Cristo ha implantado por otras cosas, eso no le agrada a Dios. Y una fe adulterada finalmente no es fe. Entonces, bajo este orden de ideas, es tan importante la fe que si queremos tener una relación personal íntima con Él, es necesario tenerla. Y ustedes lo han leído en esta misma carta a los Hebreos, capítulo 11 versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces vemos la importancia de la fe, la importancia de pronto no convertir, y esta frase donde la he dicho ha generado revuelo, pero a veces nosotros podemos convertir la Biblia en un ídolo. Así como los fariseos tenían la ley de Moisés convertida en un ídolo al que veneraban, pero nunca comprendieron eh, que esos mandamientos eran de carácter superior y que ellos solo no podrían cumplirla, y por eso
personas como Abraham, como David, que profetizó acerca de Cristo, y como los profetas, ellos creyeron en Cristo porque Cristo murió, y vuelvo y lo repito otra vez, eh, lo he dicho en enseñanzas anteriores, Cristo no murió solamente por la gente de su tiempo y por la gente que vino detrás de la generación de su tiempo, sino que Él murió por las personas que existieron antes de la venida de Cristo. Cristo murió por Abraham, Cristo murió por Moisés, Cristo murió por David, y es tan así que ellos todavía no han entrado a la vida eterna, a la eternidad, porque ellos no pueden entrar sin nosotros y nosotros no podremos entrar sin ellos. Y para esto es importante la fe, y por eso se habla de ellos en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, el apóstol Pablo se ocupó de demostrar, eh, de presentar argumentos de por qué no obedecer la ley y por qué sí obedecer a las enseñanzas de Cristo. Ahora, después de hacer esto, es posible que algún fariseo, y Pablo también trató de responder esta pregunta y no dar lugar a que se la formulara, el judío pudo haber dicho, haber formulado la siguiente idea: es necesaria una combinación de la ley y la gracia. Vamos a ver un texto que puede llevar a ese pensamiento. Dice Éxodo, un momentito. Aquí está el texto. Levítico 18:5 dice: Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Si alguien nos cita este texto, pretendiendo argumentar, obedecer la ley, porque hoy en día hay personas que todavía esperan al Mesías, no creen que ya vino, es más, no creen que un delincuente, así escuché a cierta persona de prestigio de ese grupo decirlo en un programa de televisión: ¿cómo es posible que un delincuente venga a ser el salvador de la humanidad? Entonces, ¿qué respondería usted si alguien le dice que es necesaria una combinación de la ley y la gracia? Porque aquí está diciendo que haciendo el hombre, estas cosas, es decir, las obras de la ley, vivirá en ellas o vivirá por ellas, o sea, tendría vida. Y Pablo en Gálatas 3:12 menciona la misma situación. Gálatas 3:12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La clave está aquí. La ley no es de fe. El hombre, para salvarse, necesitaba cumplir absolutamente toda la ley.
porque por un punto que no cumpliera, por un punto que omitiera, por algo que hiciera además en lo relacionado con la ley, se estaba bajo maldición. El detalle es que ninguno fue capaz de cumplir esos mandamientos de orden superior. ¿Y por qué no fue capaz de cumplirlo? Precisamente por el objetivo de la ley. Vamos a recordar los propósitos más gruesos de la ley que ya fueron enseñados. Hay unos más pequeños, pero vamos a recordar los dos propósitos más gruesos de la ley en estos momentos. El primer propósito era que el ser humano se diera cuenta que era pecador, que no era justo. Y si el propósito era ese, entonces ninguno iba a ser capaz de cumplirlo. ¿Por qué? Porque al enseñarle la ley, lo que es pecado, la naturaleza humana se iba a activar. Y por más que el ser humano luchara solo contra su naturaleza humana, no la iba a poder vencer, porque para poderla vencer necesitaba una ayuda adicional. Y esa ayuda era Cristo, pero la ley no se queda en el problema. La ley no servía solamente para darnos cuenta de que somos pecadores, sino que la ley apuntaba a Cristo. Es por eso que Génesis, un libro de la ley, capítulo 3, versículo 15, ahí encontramos la primera profecía que existe en la Biblia y la hace el mismo Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la venida de Cristo y de una lucha desigual entre Cristo y Satanás, donde Cristo ganaría esta batalla, esta lucha por una amplia ventaja. Entonces, después Moisés, en el discurso final de Deuteronomio, también habla de Cristo y de ahí habla David y hablan muchos otros de la venida de Cristo. Entonces, la ley apuntaba a Jesucristo como solución y la ley, como lo dice Gálatas, que eso lo vamos a ver más adelante, servía como ayo, es decir, como un protector, como un vigilante que te protege mientras venía Cristo. Entonces, bajo este orden de ideas, la ley no era para justificación ni salvación del pecado, porque la misma ley está señalando a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, no es posible que haya una combinación de mandamientos de la ley con la gracia de Cristo, con ritos ceremoniales y la gracia de Cristo para poder cumplir con, para poder alcanzar la salvación. Disculpen, se me apagó el micrófono por un momento. Entonces, viendo esto, entonces Pablo menciona lo positivo de
estar bajo esa maldición de la ley. Y es importante preguntarnos, o sea, ¿qué positivo puede haber de estar bajo una maldición? Es algo que es inconcebible en la cabeza de una persona. Pero Pablo aquí menciona lo positivo de estar bajo, no de cualquier maldición, sino exclusivamente bajo la maldición de la ley. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando está hablando de redimir, esta palabrita que ustedes ven aquí, Cristo nos redimió, cuando está hablando de redimir, está hablando, cuando usted va a la palabra en el griego, si va a un diccionario griego y busca esta palabra, usted se va a dar cuenta que está hablando de la compra de un esclavo para dejarlo libre, que eso ocurría bastante en, en aquellos tiempos. Un familiar podía rescatar a un esclavo, el mismo esclavo si reunía el suficiente dinero podía liberarse a sí mismo, pero aquí es Cristo el que está redimiendo a las personas de la maldición de la ley. Ahora, hay que recordar cuál fue el precio que Cristo pagó por ese rescate. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, eh, Cristo no fue a la cruz por ser pecador, aunque a la cruz llegaban los delincuentes, los que habían hecho tal vez las cosas más horrendas que puede hacer un criminal. Cristo, por el contrario, llegó sin pecado. Él lo que hizo fue tomar el castigo que nos correspondía a nosotros, la maldición bajo la cual estábamos en la ley, la tomó para sí y por eso aquí habla como de un cordero sin mancha, porque está haciendo la comparación del cordero que se sacrificaba por los pecados, que de hecho tenía sus especificaciones, no la patiquebrada o el cordero patiquebrado, no el tuerto, eh, en fin, unas especificaciones que había. Y Cristo llegó hablando ya en términos espirituales como ese cordero sin mancha. El desafío que Cristo tuvo fue pasar sin pecado por este mundo, donde Cristo hubiese cometido una falta, por pequeña que fuera, el plan de Dios de salvar a la humanidad habría fracasado. Y ese fue el desafío, siendo Dios, siendo un ser supremo, Él pasó por este mundo sin pecado, llegó a la cruz, tomó la maldición que estaba destinada para nosotros y nos liberó, nos rescató
de esa maldición. Entonces, ¿qué es lo positivo de estar en esa maldición? Que tenemos un libertador, que esa maldición que eh, bajo la cual estábamos no iba a ser eterna, no iba a ser por siempre, sino que tenemos un libertador, alguien que nos rescató, alguien que pagó por nuestro rescate y pagó un precio alto. Entonces, ese alguien que pagó por nuestro rescate, hoy nos ha libertado, ya no estamos bajo esa maldición. Y vamos a cerrar con algo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Nos dice allí la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es decir, que ya Cristo, ya Dios cuando nos mira, no está viendo a ese ser pecador, sino que está viendo el carácter de Cristo en usted y en mí. Ese carácter lo hemos recibido cuando el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas. Lo que pasa es que no hemos hecho, no hemos valorado ese carácter, no hemos, eh, no hemos hecho aprecio de eso y, y por eso tal vez no lo mostramos. Debemos hacerlo así como cuando recibimos un regalo que nos da alguna persona a la que queremos mucho. Yo soy de los que cuando algo viene de una persona que me quiere y yo la quiero, yo soy de los que muestro el regalo de si es una camisa, me la pongo eh, hasta que ya la camisa deje de ser, deje de existir. Si hemos recibido el Espíritu Santo como regalo, si hemos recibido esa justificación, entonces debemos animarnos a mostrar el carácter de Cristo, porque eso es lo que Dios ve. Ya Él no está viendo a la persona que está bajo maldición, ya no está viendo a ese ser pecador, a ese que falló, sino que está viendo el carácter de Cristo. Y por eso fue que el Padre, como lo dice aquí, al que no cometió pecado, lo hizo como si fuera un pecador para que nosotros pudiéramos ser justificados. Entonces, eso es lo positivo de haber estado en la maldición de la ley. Es todo lo que tenía para ustedes en esta noche, mis hermanos. Espero que sea de bendición para todos nosotros, que es lo que se quiere y se busca con cada predicación.